Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 43. Y vamos a continuar nosotros estudiando este libro. Estamos ya avanzando rápidamente hacia el final. No solo al final de los acontecimientos más notables de este libro que fueron anunciados por el profeta, sino también al final de la vida de Jeremías y al final de la labor profética de este libro. Este libro tiene 52 capítulos y estamos en el capítulo 43. Hemos tenido mucha perseverancia en estudiar este libro y hemos sido muy edificados. El pueblo de Israel ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia muchísimos episodios sociales, económicos, militares que han sido difíciles para el pueblo. Básicamente el pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, de su constitución como nación, ha enfrentado tres realidades, que son tres realidades supremamente difíciles. Yo no sé si algunos de ustedes las ha tenido que enfrentar, o nosotros como pueblo o como familia las hemos tenido que enfrentar. La primera realidad que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar en sus comienzos, lo vemos en Génesis, en Éxodo, lo vemos en las historias de los patriarcas, es lo que se llama la migración. El pueblo de Israel permanentemente tuvo que migrar, es decir, por situaciones de sobrevivencia, porque hubo hambre, o porque hubo escasez, o por situaciones normales del nomadismo en el cual vivía el pueblo de Israel, tuvieron que migrar a otras regiones. ¿Se acuerdan que Abraham fue un hombre migratorio? Abraham tuvo que migrar en varias oportunidades, es decir, cambiarse de lugar para irse a otro lugar, buscando alimento, buscando protección y buscando seguridad para su familia. Dios mismo en su llamado le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso se llama migración. Abraham fue un hombre que tuvo que migrar. En una oportunidad fue a Egipto y luego tuvo que regresar, fue a otros lugares buscando alimento. De Ur fue a Canaán, ¿cierto? En provisión y buscando también la obediencia a Dios. Y luego Isaac, que fue su hijo, también tuvo que migrar en algunas oportunidades. Luego Jacob también tuvo que migrar. Luego toda su familia tuvo que migrar a Egipto. En el primer periodo de la constitución de los judíos tuvieron que migrar. Migración e inmigración es una realidad social que el pueblo tuvo que enfrentar por causa de su supervivencia. Luego viene otra realidad cuando el pueblo se establece como nación, y es una realidad también política no menos favorable para los judíos, que son los exilios. Los exilios fue desplazamiento forzoso por situaciones de dominación o de cautiverio. Los judíos, tanto el reino del norte como el reino del sur, tuvieron que enfrentar exilio por parte de varios imperios. Recordamos el imperio asirio, el imperio sirio, el imperio babilónico, los caldeos, los medos, los persas, fueron imperios bajo los cuales el pueblo judío tuvo que enfrentar exilios. Exilios numerosos, donde se imponían armas y se llevaba cautivo a toda una población dominada al poderío de otro imperio. Nosotros estamos en este momento histórico, el pueblo de Israel, enfrentando uno de los últimos exilios forzosos, donde un imperio poderoso viene y toma posesión del otro y se lo lleva obligado como botín de guerra. ¿A alguno de ustedes les ha tocado enfrentar eso? Las migraciones probablemente sí, los desplazamientos. Pero en este momento es un desplazamiento forzoso, multitudinario, causado por un imperio poderoso para llevarlo a otra nación. Pero va a haber otra realidad que el pueblo de Israel la va a tener que enfrentar después, no la enfrenta en este momento, que se llama la diáspora. La diáspora del pueblo de Israel la comienza a enfrentar en el Nuevo Testamento, que es la dispersión. No son llevados todos juntos a un lugar bajo el poder de un emperador, sino que son dispersos por todas las naciones conocidas para intentar que ellos no se encuentren, se pierda su lengua, se pierda su cultura, se pierda su adoración. En el Nuevo Testamento, a partir del año 70, inicialmente en el año 35, pero después en el año 70, vamos a encontrar la persecución. Y esa persecución ocasiona en el pueblo judío una realidad civil, una realidad nacional que se llama la diáspora. El pueblo judío es disperso por todas las naciones del mundo conocido. Entonces nos vamos a detener en lo que nosotros estamos viendo hoy, que es el segundo momento social y político que enfrenta el pueblo judío, que es un momento muy difícil, y es el exilio. Ya ha habido muchos que han sido exiliados. En este momento en el que estamos en el capítulo 43, todo el imperio o el reino del norte de las 10 tribus fueron llevadas cautivas. ¿Recuerdan? Por los sirios y los asirios. Ahora la tribu del sur o el reino del sur ya también fue llevado cautivo. ¿Recuerdan?
con Nabuzaradán y con Nabucodonosor, fueron llevados cautivos en 2 deportaciones y otros fueron degollados y torturados. Nosotros vamos a encontrarnos en este momento en una situación de migración. El pueblo de Israel ya no debía vivir bajo migración. ¿Por qué? Porque ya tenían una tierra, ¿cierto? Ellos fueron un pueblo migrante hasta tanto no tuvieron la tierra prometida. Pero una vez conquistaron la tierra, y la tierra fue repartida y se establecieron como ciudad y como país, ellos no debían seguir siendo un pueblo migrante. Ellos debían estar firmes. ¿Por qué en el capítulo 43 vamos a enfrentar una migración? Si ustedes abren sus Biblias, lo que encontramos en el capítulo 43 es una migración. Es decir, que ellos teniendo su tierra, teniendo sus ciudades, teniendo su país, ¿por qué vuelven a migrar? Y van a migrar en dirección a Egipto, cosa que Dios no les ha ordenado. Y básicamente ellos van a migrar por una razón. Y vamos a ir al versículo número 2. Jeremías 43, versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías: mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allá. Hay una situación que es una situación de acusación que van a levantar estos varones contra Jeremías, y la acusación básicamente es: tú estás diciendo mentiras. Y yo quiero que nosotros usemos eso como la base para desarrollar el tema de hoy en el capítulo 43. Estás mintiendo. Básicamente eso es lo que le están diciendo a Jeremías, estos hombres: estás mintiendo. ¿Alguna vez a usted le han dicho eso? ¿Estás mintiendo? Aquí no le están haciendo una pregunta a Jeremías, le están haciendo una afirmación. Es una exclamación afirmativa: estás mintiendo. Es casi como una determinación, es una conclusión que ellos han sacado: tú estás mintiendo. Y sobre esa base, de esa conclusión que expresan con relación a Jeremías, se va a desarrollar todas las acciones del capítulo 43. El tema de hoy es: estás mintiendo. Yo les pregunto, ¿Jeremías había dicho mentiras en otras oportunidades en su labor profética? ¿Jeremías era un hombre conocido por ser profeta mentiroso? ¿Quiénes sí habían sido profetas mentirosos? Los falsos que estaban ahí al lado del palacio acompañando a los sacerdotes y que se habían aliado con los reyes de turno. Ellos sí eran mentirosos. ¿Por qué acusan a Jeremías de estar diciendo mentiras? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué acusan a Jeremías de decir mentiras? Y nosotros vamos a ir mirando las razones y vamos a ir concluyendo. Vamos a ir a los primeros 3 versículos y yo quiero que ustedes me acompañen. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, y todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allá, sino que Barut, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Estos primeros 3 versículos nos van a mostrar una situación muy interesante. Y yo quiero que recapitulemos con lo que hemos visto anteriormente. Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Les había dicho: nunca más volverán a la esclavitud en Egipto. Nunca más en la historia de ustedes como nación serán cautivos y serán oprimidos como lo hizo el faraón en Egipto por 430 años. Ustedes han sido sacados en libertad. ¿Por qué nunca volverán a ser cautivos? Porque ustedes salen de la esclavitud para llegar a poseer una tierra que yo les he delegado y que les he prometido por años. Esa es la razón para no volver a enfrentar la cautividad. Cuando ellos se vieron abocados a esta situación de la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, y Nabucodonosor, que invadió al pueblo, se llevó al rey y destruyó básicamente el reino del sur, ¿qué fue lo primero que hicieron estos pocos grupos que quedaron? Este pequeño remanente que quedó. Lo primero que hicieron fue unirse para intentar restaurar la ciudad. Y bajo el gobernador Gedalías. Gedalías fue muerto, recuerdan, por Ismael, que lo degolló, lo mató junto a todos los demás. Y entonces ahora ellos, los pocos que quedan, ¿qué es la segunda opción que tienen?
Ellos no piensan en quedarse porque están amenazados, ¿sí? Porque probablemente se levante otro hombre así como al margen de la ley y los asesine y quedan totalmente destruidos. No quieren servir para Babilonia ni irse a Babilonia, cosa que Jeremías les había dicho en varias oportunidades. La única opción que ellos tienen, que consideran que es la más viable, es regresemos a Egipto. Y en el capítulo 42 ellos dieron 4 razones o 4 argumentos de sentido común por los cuales era viable volver a Egipto. ¿Recuerdan? Porque allá están en paz, porque allá hay alimento, porque allá nos van a recibir y porque allá podemos vivir sabrosos y desarrollarnos. 4 argumentos de sentido común práctico por los cuales ellos debían volver. El versículo 43 en el primer texto dice que cuando estos hombres fueron y hablaron con Jeremías y le preguntan a Jeremías, ¿qué dice Dios si debemos volver a Egipto? ¿Recuerdan qué les dijo Jeremías? No vayan a Egipto. Pero recuerden que estos hombres no le dijeron, nosotros intentamos o planeamos volver a Egipto. Sencillamente le dijeron, ¿qué es la voluntad de Dios? Nos vamos a someter solemnemente a la voz de Dios, sea buena o sea mala, haremos lo que Dios nos ordene. Pero ellos no fueron honestos en decirle a Jeremías, Jeremías, hemos pensado en ir a Egipto, deseamos ir a Egipto, tenemos las maletas hechas para irnos para Egipto. Ellos van y hablan con Jeremías. ¿Qué le responde el profeta Jeremías después de 10 días? No vayan a Egipto, quédense aquí, Dios va a restaurar esta ciudad. Sean ustedes testigos de lo que Dios va a hacer, pero no vayan a Egipto, porque si van a Egipto les vendrán todas las calamidades que ustedes temen. El versículo primero dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar, es decir, después de estos 10 días de la primera consulta, hay una exposición pública del mensaje, se notifica de lo que Dios determina para el pueblo. Cuando acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras que Jehová Dios había enviado a ellos, ¿qué dijeron los capitanes que habían hecho la consulta inicial? ¿Recuerdan quiénes eran los capitanes? Básicamente eran 3, ¿cierto? Azarías, Johanán y otros varones. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Esta información que Jeremías nos está dando no nos sirve o no nos conviene. ¿Por qué no le convenía al pueblo esa información? Porque ellos tenían muchísimo anhelo de volver a Egipto y no les convenía. Segundo, porque ellos no querían enfrentarse a una ciudad destruida y tener que trabajar duramente para reconstruirla. Es una tarea muy ardua. Si nosotros se nos destruye la casa o nos quedamos sin trabajo, volver a empezar de cero es una tarea muy ardua, muy extenuante, que requiere muchísima fuerza y muchísima determinación. Ellos no estaban en esa capacidad. Ellos querían vivir bien como habían vivido en los periodos anteriores. Pero ahora no hay buenos cultivos, la ciudad está destruida, no hay muros en la ciudad, no hay reyes, no hay ejército. Ellos dicen, no, lo mejor es buscar un lugar más cómodo. Entonces, ¿qué hacen ellos para validar su intento de ir a Egipto? Nosotros pudiéramos haber dicho, listo, ellos hacen un juramento solemne, lo que Dios nos diga vamos a hacer. Aunque ellos ya tienen su mira hacia Egipto, van y consultan al profeta. Una vez reciben la respuesta del profeta, ¿qué esperaríamos nosotros que hubieran hecho estos hombres? Que ellos hubieran dicho, bueno, pues nosotros sí queremos irnos para Egipto, pero después de esperar 10 días, la voz de Dios y Dios decirnos públicamente que no debemos irnos para Egipto, pues desempaquemos maletas y quedémonos. Uno esperaría que eso estuviera haciendo el pueblo. ¿Ustedes creen que eso es lo que el pueblo va a hacer? ¿Qué dice el pueblo? Una vez escuchen a Jeremías, estos varones se levantan y lo primero que dicen, Jeremías está diciendo mentiras. ¿Para qué ellos acusan a Jeremías de mentiroso? Realmente era una mentira que ellos dijeran que Jeremías estaba diciendo mentiras. ¿Para qué lo acusan ellos? Lo acusan para ellos justificar lo que quieren hacer. Ese es un mecanismo de defensa que se llama desplazamiento, proyección. Ellos proyectan su propio pecado en Jeremías. ¿Cuál es el pecado del pueblo? Mentira, engaño, manipulación y justificaciones infundadas para ellos hacer su voluntad. Ellos se quieren salir con la suya a como dé lugar. ¿Cómo se van a salir con la suya? Si ya Dios públicamente, al frente de todo el remanente, les dijo, no se vayan a Egipto. La única forma es usar un mecanismo de defensa. Vamos a usar el mecanismo de la proyección, es decir, lo que nosotros queremos y somos, lo vamos a
proyectar hacia quien nos trajo el mensaje. Entonces, ¿qué le dicen a Jeremías? Usted es un mentiroso. ¿Y se lo dicen en privado o se lo dicen en público? Lo dicen frente a toda la asamblea, el remanente, los pocos que han quedado, y le dice, usted lo que está diciendo son mentiras. Usted miente. No es cierto lo que Dios está diciendo que no vayamos a Egipto. Dios no está diciendo que no vayamos a morar allá. Usted está diciendo mentiras. Con esa acusación, que es falsa, contra Jeremías, ¿qué están pretendiendo estos hombres? Que todo el pueblo se venga a favor de estos líderes, confrontar públicamente a Jeremías, a ver si Jeremías tiene algún mecanismo de defensa, y si no se logra defender Jeremías, entonces que el pueblo unido tome una decisión, y la decisión es, vamos a seguir a nuestros líderes, que son guerreros y que son hombres de batalla, porque ellos tienen la verdad. La Biblia no nos dice que Jeremías se haya defendido. ¿Ustedes recuerdan en qué oportunidad Jeremías se defendió públicamente? Jeremías no era un hombre de defenderse casi públicamente, para decir, no, yo estoy diciendo la verdad. Ahora, ¿por qué acusan a Jeremías de que es un mentiroso? Porque ellos quieren salirse con la suya primero, porque ellos quieren justificar su intento de ir a Babilonia, a Egipto, no quieren desempacar las maletas, y porque Jeremías tardó 10 días en darle la respuesta. Como Jeremías tardó 10 días en dar la respuesta, ellos tienen un argumento para acusarlo. Y es, si usted tenía ese mensaje a flor de labios, ¿por qué no nos lo dio? ¿Por qué se tomó 10 días? ¿No será que en esos 10 días usted lo que hizo fue irse a hablar con Barut? Y lo más probable es que eso no nació de su corazón, ni del corazón de Dios, sino que fue Barut el que lo incitó contra nosotros para que no vayamos a Egipto, sino que nos entreguemos a Babilonia. Versículo 3. Ellos usan otra palabra que es una palabra acusatoria, ¿sí? Y es, usted hizo eso porque fue incitado. Es decir, alguien le animó los ánimos para que usted viniera a decirnos eso, pero eso no puede venir de usted. Usted está siendo manejado por Barut. Usted en esos 10 días lo que hizo fue reunirse con Barut, y Barut le dijo que no hiciera eso, que no nos dejara ir a Egipto, sino que nos entregáramos a Babilonia, o que sirviéramos al rey de Babilonia para que nos maten y para que nos hagan transportar allá. ¿Se dan cuenta del argumento tan elaborado? Usted es mentiroso. Porque si usted hubiera tenido esa verdad para decirnos, ¿por qué no nos la dijo cuando lo consultamos públicamente? Porque usted se tomó 10 días. ¿No será que en esos 10 días usted fue y tuvo un encuentro secreto y fue Barut el que lo animó y lo incitó y lo puso en contra de nosotros para que no vayamos a Egipto? ¿Qué hizo Jeremías para defenderse? La Biblia no dice que hizo absolutamente nada. Frente a una comunidad enardecida, frente a una comunidad que tiene un propósito, es casi imposible hacerlos desistir. Es muy difícil que a una comunidad animada con un proyecto se le haga desistir en la plaza pública cuando hay líderes que les incitan por hacerlo. Pero realmente, ¿quiénes eran los que estaban incitando a este pueblo? Eran estos líderes, ¿cierto? Johanán y los otros que estaban incitando al pueblo para ir a Egipto. ¿Por qué acusan ahora a Barut y a Jeremías de ser los incitadores? ¿Ha habido alguna incitación de parte de Jeremías contra el pueblo? ¿Jeremías está diciendo algo nuevo? ¿Cuántos años lleva Jeremías diciendo que no vayan a Egipto? ¿Ustedes recuerdan? Llevan muchísimos años diciendo no vayan a Egipto, entréguense a Babilonia. ¿Por qué ahora le acusan? Porque lo único que ellos quieren es justificar su determinación. Queridos hermanos, y esto es una aplicación importante para nosotros. Muchísimas veces cuando nosotros queremos algo, lo que hacemos es justificar lo que queremos y salirnos con la nuestra. ¿Cómo queremos y cómo logramos salirnos con nuestro proyecto? ¿Cómo hacemos cuando las cosas están en contra? Cuando queremos o consideramos que va a haber resistencia. ¿Cómo hacemos? Justificamos de 1000 maneras lo que queremos hacer, ¿cierto? Vendemos el proyecto de tal manera que no quede duda de que eso es lo mejor y es lo que hay que hacer, ¿cierto? Primero. Y segundo, a nuestros oponentes o a los consejeros que nos dicen que no hagamos esto, ¿cómo los acusamos?
Ah, es que usted no entiende lo que Dios está haciendo conmigo. Es que usted no entiende lo que yo estoy pensando hacer. Es que usted no sabe que eso es lo mejor para mí. ¿Y qué es lo que estamos logrando? Que estos consejeros u oponentes o contradictores declinen en sus contradicciones para que nos den vía libre para nosotros hacer lo que siempre queremos. Eso fue lo que el pueblo pensó. Y eso es lo que el pueblo está logrando. Ahora, lo importante aquí, además de esta acusación y de esta incitación pública que no viene de Baruch, sino que viene de estos líderes, para incitar al pueblo a ir a Egipto y no para que desistan, dice la Biblia en el versículo 2 algo supremamente importante que no podemos pasar por alto, que tiene que ver con los varones que vienen a Jeremías. Primero dice que fueron varones los que se levantaron para venir a hablar con el profeta y frente al pueblo. Pero ¿qué adjetivo calificativo tienen estos varones que vienen a hablar con Jeremías? ¿Ya los encontraron en versículo 2? Dice, y todos los varones soberbios. ¿Qué característica tenían estos hombres que venían a pretender lograr un propósito? Eran hombres soberbios. Y unos sinónimos de soberbia es orgullo, prepotencia, altivez, arrogancia. Estos hombres soberbios, claro, eran militares, eran hombres de guerra, eran hombres que no se iban a doblegar con facilidad, pero la Biblia dice que no era por honor propio o simplemente porque habían sido entrenados para la guerra, sino que la actitud de ellos, de su carácter, era ser hombres soberbios. Esa no es la característica de un líder, correcto. La característica de un líder, dice la Biblia, debe ser la humildad y la sencillez, no la soberbia. ¿Por qué estos hombres se han puesto al frente de este remanente? Si eran hombres soberbios. Claro, de hombres soberbios se puede esperar cualquier cosa. Primero incitan al pueblo a ir a Egipto. Luego pretenden una falsa adoración diciendo lo que Dios nos diga lo vamos a hacer. Pero una vez el mensaje de Dios no les es favorable, entonces sale su soberbia a flote. En el capítulo anterior vimos una apariencia de piedad, ¿cierto? Consultemos al profeta, nos vamos a someter voluntariamente a lo que el profeta nos diga. Si Dios nos dice A, vamos a hacer A. Si nos dice B, vamos a ver lo que Dios nos diga, lo vamos a hacer. Pero realmente eran humildes y nobles estos hombres. Parecían nobles en el capítulo anterior. Pero en este capítulo dice la Biblia, eran varones soberbios, es decir, altivos, arrogantes, prepotentes, que iban a despreciar no solo la voz de Dios, sino también al profeta, e iban a lograr su cometido, que era ir a Egipto. Eran hombres soberbios. Y los hombres soberbios siempre acusan a los hombres de Dios, siempre se levantan contra Dios, siempre son arrogantes contra la voz de Dios, porque a ellos no les interesa nada, son soberbios. ¿Qué les interesa a estos hombres soberbios? Su propio bienestar, sus propios proyectos, sus propios anhelos. A ellos los únicos que les interesa es lograr su comodidad. Ahora, la parte final del versículo 3 dice uno de los motivos por los cuales ellos no se querían quedar, ni querían ir a Babilonia. Dice, porque si nos entregan a los caldeos, nos matarán y nos transportarán a Babilonia. ¿Cuál era el temor que tenían estos hombres soberbios? Que los mataran o que los llevaran cautivos a Babilonia. Eran realmente arrogantes, prepotentes, no quieren doblegarse ante el imperio y mucho menos quieren doblegarse ante la voz de Dios, que les está dando a través del profeta. Entonces, ¿cuál es la primera acusación que levantan estos hombres cuando le dicen, usted está mintiendo? ¿Qué es lo primero que le están diciendo entre líneas en los primeros 3 versículos? Dios no te ha enviado. Usted está mintiendo, porque Dios no te ha enviado. Eso lo dice en el versículo 2 y en el versículo 3. Dios no te envió a decirnos ese mensaje. Entonces, ellos se están metiendo primero con Jeremías al decirle usted es mentiroso, pero en segundo lugar, ¿con quién se están metiendo estos hombres soberbios? Con Dios. Dios no lo envió. Estamos seguros que Dios no puede mandarnos ese mensaje a través suyo. Son tan soberbios que no solo desprecian al profeta, sino que desprecian a Dios mismo y dicen, Dios no te ha podido enviar. Ustedes recuerdan que en el capítulo 1 de Jeremías, Dios llamó a Jeremías y le dijo, yo te envío para que cumplas estas tareas. Dios le advirtió en el capítulo 1 que la tarea no era fácil. ¿Recuerdan? Que tenía que arrancar, arruinar, derribar, destruir,
que se iban a levantar muchos contra él y que realmente este encargo era un encargo supremamente difícil e imposible para que él lo pudiera hacer por sus propios medios. Era un encargo muy difícil. ¿A quiénes se iba a enfrentar realmente Jeremías? Él se iba a enfrentar a la rebeldía del propio pueblo, la obstinación del propio pueblo. Una de las actitudes del pueblo a las cuales tuvo que enfrentarse Jeremías fue la rebeldía del pueblo. Y ahora nos dice la Biblia que la soberbia del pueblo. ¿Cómo se manifiesta la soberbia de una persona? Creer que todo lo puede, creer que nadie lo doblega, creer que tiene siempre la razón y que se va a seguir con la suya, no importa las consecuencias. Ese es uno de los pecados con los cuales nosotros luchamos. ¿Recuerdan que ese fue el pecado de Luzbel? La Biblia dice que fue echado del cielo, que era lucero de la mañana, dice, porque se halló en ti maldad y soberbia, altivez. Y dijo, haré el trono superior al trono de Dios, lo haré un poco más arriba. ¿Y se acuerdan cuál fue el pecado de Adán y Eva? Su soberbia también. Su prepotencia de creer que Dios les estaba diciendo mentiras y que ellos tenían la razón. Con que Dios os ha dicho, es decir, Dios no ha dicho. Y aquí Jeremías, no vayan a Egipto. No, Dios no ha dicho eso. Dios no te envió a decir eso. No puede ser que Dios te haya enviado a decirnos eso. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo 11:29. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros somos soberbios, ¿estamos de acuerdo? Todos somos soberbios, orgullosos, prepotentes. ¿Cómo Dios nos humilla? Porque el plan de Dios es hacernos humildes, nobles, dóciles. ¿Dios puede lograr el propósito que ha emprendido con nosotros? Por supuesto que sí, Él lo logra. ¿Cómo Dios logra humillarnos? Dice la Biblia, todo monte alto se bajará, todo collado alto se allanará, ¿cierto? Dice la Biblia, hablando de la humillación, cómo Dios humilla a los pueblos, humilla a las naciones y humilla a los creyentes. ¿Dios los ha humillado alguna vez? ¿Cómo nos humilla Dios? ¿Cómo nos amansa? Porque la Biblia dice que debemos ser amansados para ser mansos y humildes. Dios nos amansa. Y esa idea de amansar es la idea de un animal salvaje. Los animales salvajes, algunos de ellos tienen que ser amansados. Por ejemplo, los bueyes, ¿cierto? Los asnos, los caballos son amansados. ¿Cómo se tiene que amansar un animal para que sea útil? Los caballos son tan salvajes y tan indomables que necesitan un amansador para que ellos puedan ser útiles. Porque son soberbios y altivos. Y la Biblia dice que no seamos como el caballo, que no seamos como el mulo. Dios tiene que amansarnos. Y para amansarnos usa los problemas, ¿cierto? Usa las diferentes provisiones que Dios tiene para llevarnos a ser mansos y humildes de corazón. En Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es la acusación que se levanta contra Jeremías? Estás mintiendo. Dios no te ha enviado. Pero simplemente para justificar su determinación. En segundo lugar, versículos 4 al 7, dice de la siguiente manera, no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto a todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Barut, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tabnes.
Hay 2 veces que se repite una misma palabra en esta sección del capítulo. ¿Ustedes ya se dieron cuenta cuál es esa palabra? No obedeció. Y en el versículo 4 y en el versículo 7 dice no obedeció. ¿Quién no obedeció? El pueblo. ¿A quién no obedeció el pueblo? A la voz de Dios. Ellos en el capítulo 42 dijeron bajo juramento, poniendo a Dios como testigo, obedeceremos a todo cuanto Dios nos mandare, sea bueno o sea malo, lo haremos. ¿Qué dice el versículo del capítulo 43? No obedeció. ¿No les parece, queridos hermanos, que es una realidad constante en la vida del pueblo de Dios? Señor, si tú me das esta oportunidad, yo te obedeceré o yo te serviré. Y luego después, ¿cuál es la conclusión? Y no obedecí o no obedecimos. Es una constante que nosotros tenemos. El pueblo de Israel enfrentó esa realidad permanentemente. Dicen, vamos a obedecer y luego no obedecían. ¿Se acuerdan en la época de Josué? Que el pueblo solemnemente, bajo juramento, dijo, obedeceremos a todo lo que Dios nos mande a través tuyo, o todo lo que nuestro padre Moisés nos enseñó. Y al final, ¿qué dice la Biblia? Pero el pueblo no obedeció. Y es una conclusión trágica, es una conclusión patética, dolorosa, adversa. Nosotros lo enfrentamos con nuestros hijos. Y podemos entender un poco esa realidad cuando vemos eso en nuestros hijos. Cuando a nuestros hijos les damos una orden, ellos dicen sí señor o sí señora, y luego después de un rato, después de unos días, vamos, ¿y qué pasó? ¿Cuál es la conclusión? Y nuestros hijos no obedecieron. ¿Qué sentimos nosotros como padres frente a eso? Dolor, tristeza, aflicción, impotencia, rabia. A veces decimos, pues no le voy a mandar nada, entonces lo voy a hacer yo. Luego después decimos, no, pero no puedo actuar así. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros hijos nos burlan? Porque cuando ellos no obedecen, no es simplemente que ellos no obedecen, es que ellos desprecian a sus padres. Es una forma de desprecio, es una forma de deshonra a los padres o a la autoridad. ¿No estamos de acuerdo? No es simplemente que él no quiso hacerlo, es que él está despreciando la autoridad que Dios puso. Él está diciendo, no me importa nada lo que mi papá o mi mamá me mandaron. Ellos me pueden dar órdenes, pero a mí no me interesa. A mí me importa un comino lo que ellos piensen de mí. Y si me disciplinan, que me disciplinen, pero no lo voy a hacer. Es un desprecio contra la autoridad, contra nosotros como padres. ¿Y cómo nos sentimos cuando nos vemos despreciados, deshonrados, descalificados? Y luego, además de ser un desprecio contra los padres y contra la autoridad, es un desprecio deliberado, ¿cierto? Beligerante contra Dios. La beligerancia de nuestros hijos lo que muestra es irrespeto a nosotros como padres y desprecio, pero mucho más que eso, irrespeto a Dios. Porque si los hijos no obedecen a los padres, ¿a quién realmente están desobedeciendo? A Dios. ¿Y no es eso mucho más triste y doloroso? Que a mí me desobedezcan o me desprecien, pues a la final yo soy pecador. Pero que desprecien nuestros hijos a Dios, que sean irreverentes contra Dios, que les importe poco los mandatos de Dios, eso sí es doloroso. Porque sabemos las consecuencias de la ira de Dios. Y sabemos lo doloroso de enfrentarnos a un Dios justo, que resiste a los soberbios. Y si nuestros hijos son soberbios, ellos tendrán que ser resistidos por Dios, porque Dios no les va a pasar por alto. Versículo 4, primera parte, no obedeció. ¿Quién no obedeció? Johanán, que era el líder. ¿Se acuerdan quién era Johanán? Johanán fue el que identificó un plan secreto para matar a Gedalías. Johanán era un hombre militar cercano al gobierno, un hombre interesante. En capítulos anteriores fue elogiado, porque él, por su inteligencia militar,
Descubrió que había un plan contra el gobernador y fue y le contó al gobernador, no ocultó ese plan. Luego intentó defender a Gedalías diciendo, si tú me das la oportunidad, yo voy y te defiendo. ¿Sí? Luego, cuando matan a Gedalías, él organiza su ejército y va a perseguir a Ismael para matarlo. O sea, Johanán hasta aquí era un hombre interesante, un hombre leal. Hasta aquí era un hombre que quería defender al gobernador, era un hombre a favor del pueblo, un hombre sensible, un hombre con discernimiento, un hombre con estrategia militar. Era un hombre interesante, Johanán. Johanán en el capítulo anterior reúne al pueblo. Él es el líder de este pueblo. Y les dice, vamos a consultar a Dios y lo que Dios nos diga vamos a hacer. ¿Qué está pasando en este capítulo con Johanán? ¿Era tan sincero? ¿Era tan hombre noble y sumiso a la voz de Dios? ¿O aquí nos dice la Biblia que era un hombre soberbio? Versículo 4, no obedeció Johanán a la voz de Jehová su Dios para quedarse en Judá. Queridos hermanos, ¿es tan difícil obedecer la voz de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer la voz de Dios? Si Dios nos la dice, nos explica, nos advierte, nos muestra los ejemplos, nos muestra la historia, ¿por qué cuesta tanto obedecer la voz de Dios? ¿Por qué somos tan soberbios y tan altivos a la voz de Dios? ¿Qué decimos de nuestros hijos? Porque son rebeldes. Entonces, ¿qué tenemos que decir de nosotros? Porque somos rebeldes. El versículo 5 dice, si no, pudiéramos traducirlo por el contrario, ¿cierto? O más bien, en lugar de obedecer la voz de Dios, continuó no solo él, sino respaldándose del pueblo, haciendo lo que él quería. Dice, reunió a los oficiales de guerra, a todo el remanente de Judá que había quedado, a toda la gente, hombres, mujeres, niños, a las hijas del rey Sedequías que habían quedado huérfanas y habían quedado solas porque sus hermanos habían sido degollados, a todos los que Nabuzaradán había dejado en el país, a todos los reunió. ¿Y qué les dijo? Vámonos para Egipto. Johanán es un hombre que tiene un gran poder de convocatoria. En varias oportunidades lo hemos visto reunir al pueblo. Es un líder en potencia, con capacidad de convocatoria. Pero ¿para qué convoca al pueblo? ¿Tiene sentido su don de convocatoria? Era mejor que no tuviera nada, pero que obedeciera. Y no que tuviera tal capacidad de convocatoria para reunir al pueblo, hombres, mujeres, niños, para desobedecer. ¿Saben, queridos hermanos? Los desobedientes nunca actúan solos. Los desobedientes siempre necesitan otro que les ayude y les respalde para cometer las mismas desobediencias. Por eso dice la Biblia que debemos examinar con quién andamos, que debemos examinar con quién caminamos, que debemos examinar quiénes son nuestros más cercanos. Porque si nuestros más cercanos son temerosos de Dios, vamos a ser guardados. Pero si son personas rebeldes y son personas desobedientes, nos van a encaminar por el camino de la desobediencia. ¿Saben cuál es la conclusión en la segunda parte de este capítulo que toma el pueblo? No te obedeceremos. Jeremías, estás mintiendo. Dios no te ha enviado. Y como Dios no te ha enviado, ¿cuál es la conclusión lógica? No te vamos a obedecer. No te obedecemos. Si tuviéramos la seguridad de que Dios te envió, si tuviéramos la certeza de que el mensaje que tú estás dando es celestial, te obedeceríamos. Pero tenemos tanta duda de que Dios te haya hablado. No queremos o no creemos que eso venga de Dios, entonces pues hemos pensado, hemos concluido que lo mejor es no obedecerte. ¿Se dan cuenta el razonamiento tan filosófico y tan lógico de sentido común que están haciendo? Si Jeremías no les habla de Dios, pues no tiene sentido obedecer. Y como no tiene sentido obedecer a Jeremías y no hay otro a quien consultar, pues hagamos lo que nosotros queremos. ¿No es eso lo que nosotros hacemos muchas veces? Vamos y pedimos consejo a alguien. ¿Se acuerda que en el capítulo anterior se pidió consejo no dando toda la información, sino dando parte de la información?
Pero a veces vamos y pedimos consejo a alguien. Y cuando recibimos el consejo del consejero que nosotros creemos que tiene la autoridad y que con la palabra nos aconseja, pero ese consejo no nos gusta porque no nos conviene, entonces ¿qué decimos? No, pero al fin y al cabo ese consejero, pues realmente a mí me parece que no es que sea tan sabio, ¿no? ¿No decimos eso? O bueno, pues sí, él me dijo eso, pero no, pues pensándolo bien, pues yo no creo que él esté viviendo lo que me está diciendo. Yo me he dado cuenta que su vida tampoco es que sea tan transparente como yo pensé. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy justificando en la vida de la otra persona para yo hacer lo que yo quiero y decir que ese consejo no vale la pena y que puedo tomar mi propio camino. Dice la Biblia que reunió Johanán toda la gente para decir: no te obedeceremos. Y al final del versículo 6 dice algo supremamente interesante: que tomaron al profeta Jeremías y a Baruch, su escriba, y lo llevaron a Egipto. Yo les pregunto, ¿Jeremías hubiese querido ir por su propia voluntad a Egipto? ¿Por qué no Jeremías no tenía la disposición de ir por su voluntad a Egipto? Primero, porque Dios no le había dicho que fuera a Egipto. Segundo, porque cuando Nabuzaradán lo saca de la cárcel y le da presentes y le da dinero para sustentarse, le da la opción y le dice: si quieres ir a Babilonia, ve, te vamos a proteger. Si quieres quedarte acá, quédate donde tú quieras, determina el lugar donde tú quieras quedarte. Lo mejor en términos prácticos para Jeremías era ir a Babilonia. Era lo mejor. Pero Jeremías, dice la Biblia, que se quedó para estar a favor del pueblo que había quedado, para consolarles, y porque ese era el llamado de Dios. Jeremías fue compasivo en quedarse con los más necesitados y no irse con los privilegios de Babilonia. Jeremías les había dicho muchísimas veces durante 40 años de labor profética que la opción de vida era entregarse a Babilonia, pero nunca ir a Egipto. Entonces, ¿cómo fue llevado Jeremías a Babilonia? A Egipto. Fue llevado a la fuerza. ¿Cómo doblegaron a Jeremías y a Baruch para llevarlos? Primero, nadie va a quedar acá en este país. Nos vamos a llevar hombres, mujeres, niños, las hijas del rey Sedequías, absolutamente todos nos vamos a llevar. Primero. Y segundo, pues tú eres un mentiroso, Dios no te está hablando y nosotros sentimos que debemos ir a Egipto. ¿Ustedes no se han dado cuenta, hermanos, que muchas veces nosotros tomamos decisiones por sentimientos y no por principios? Yo siento, a mí me parece. Y hay muchos en el medio evangélico que toman decisiones por cómo están. Entonces dicen: no, yo siento paz. Yo siento paz, entonces yo voy a tomar esa decisión porque siento paz. ¿Dónde dice la Biblia que si usted siente paz haga algo? Si me muestran ese versículo, yo lo predico con mucho gusto. ¿Dónde dice la Biblia que si usted piensa algo y usted está tranquilo o siente paz, usted debe hacerlo? La Biblia dice: no, hay que tomar las decisiones por los principios que Dios nos da. Y por supuesto, si nos ceñimos a los principios, tenemos paz. Pero no la paz nuestra, de los razonamientos nuestros, sino la paz que Dios da a través de su palabra. ¿Para qué lleva el pueblo a Jeremías a Egipto? ¿Para qué lo lleva? ¿No es contradictorio lo que está pasando en la primera escena y la segunda escena de este capítulo? Tú eres mentiroso, Dios no te ha enviado, no te vamos a obedecer, pero camina con nosotros. ¿No es eso deshonesto? ¿No es eso una doble moral de parte de Johanán? ¿No es una jugada interesante política? ¿Qué es lo que ellos están queriendo al llevarse a Jeremías? ¿Tener un espaldarazo de Dios? ¿Tener un escudo de alguien que vaya y diga: ah, no, él es el profeta verdadero? ¿O manifestar, entre comillas, que ellos realmente sí se someten a Dios y que le van a dar protección y seguridad y bienestar al profeta de Dios? Si Jeremías es un mentiroso y no habla de parte de Dios, entonces, ¿qué hacen ellos juntándose con mentirosos? ¿No les parece una doble moral? Eso es igual como cuando uno dice: no, yo en esta persona no confío, no es de mi confianza, pero sin embargo lo utilizamos. Ellos están utilizando al profeta de Dios. ¿Lo utilizan cómo? Como una ayuda para que estamos respaldados,
Tenemos el respaldo del profeta Jeremías y tenemos el respaldo de un escriba. Y este es el hombre de Dios que predicó durante 40 años en diferentes reinados y ahora está con nosotros. Queridos hermanos, el pueblo de Israel en este momento cayó en una trampa que muchas veces nosotros caemos, y es pensar que la mayoría siempre tiene la razón. Hemos escuchado eso, es un proverbio, es un dicho popular: la mayoría gana. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí hemos utilizado eso también muchas veces a nuestro favor? O sea, la mayoría gana. O a veces pedimos consejo a 5 personas, y si 3 nos dicen una cosa y 2, no, la mayoría gana. Yo me voy por la mayoría. No siempre la mayoría gana. La Biblia más bien muestra todo lo contrario. Casi siempre las grandes mayorías están equivocadas. Casi siempre. Y aquí nuevamente la Biblia nos corrobora eso. La mayoría está equivocada, liderada por Johanán, que era un hombre con gran convocatoria, y un hombre militar está equivocado. ¿Para qué se llevaron a Jeremías a Egipto? Si Jeremías anheló quedarse en la ciudad arruinada, sin templo, sin muros, sin sacerdocio, ¿por qué lo van a llevar a Egipto? La Biblia no nos dice si Jeremías opuso resistencia. Es muy probable, pero ¿cómo resiste Jeremías a hombres de guerra y a una población que lo incitaba permanentemente a llevarlo y que forzosamente se llevaron a todos? O sea, ¿cómo pone resistencia el profeta? Lo llevaron. Es muy probable que el pueblo pensó: si lo llevamos, demostramos que está a nuestro favor y Dios nos va a guardar y tenemos el favor de Dios. Lo único que no nos gusta, el pedacito que no nos gusta de Jeremías, es que nos dice que no vayamos a Egipto. Pero una vez estando allá y estando con Jeremías, es muy probable que Dios nos mande mensajes buenos. ¿No nos ha pasado a nosotros? ¿Sí? Que nosotros decimos: pues me dijeron que no, pero yo ya lo hice. Y después decimos: ¿y cómo me queda? ¿O cómo me ve? ¿Cierto que quedó bonito? ¿Cierto que me ve bien? ¿Cierto que me ve bien? Para nosotros justificar y como demostrar que logramos lo nuestro, pero seguimos en paz. O sea, no ha pasado nada aquí. Yo hice mi voluntad, pero no ha pasado nada. Eso es lo que el pueblo está intentando al llevarse a Jeremías. Dice la Biblia: y entraron en tierra de Egipto. ¿Por qué entraron a tierra de Egipto? Nuevamente, porque no obedecieron a Jeremías. ¿Qué dice? ¿Fue a Jeremías que ellos no obedecieron? No, dice: porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tabnes, que era una ciudad egipcia, era una ciudad fuerte y era una ciudad donde estaban todos los fugitivos judíos que migraban del norte por toda esa travesía, iban y se refugiaban allá en ese palacio. Era una ciudad fronteriza, ahí se refugiaron, están en Egipto, están tranquilos. ¿Quiénes están allá? Todo el pueblo, todo el remanente, pero Jeremías está con nosotros. Jeremías está con nosotros. Y si Jeremías está con nosotros, eso es garantía de bienestar. Estamos bien, tenemos el profeta, pero Jeremías no estaba voluntariamente. Ahora, lo que ellos probablemente pensaron es: una vez Jeremías esté allá, sin nación, sin pueblo, sin tierra, llevado como fugitivo, Jeremías se va a poner a nuestro favor. Jeremías va a cambiar el discurso y va a ser mucho más favorable el discurso para nosotros. Jeremías, tú estás mintiendo. Dios no te ha enviado, por lo tanto no te obedeceremos, más bien tú obedécenos y vámonos para Egipto. No te obedeceremos, pero tú sí obedécenos. ¿Cómo les parece a ustedes eso? El profeta de Dios siendo vulnerado y humillado y inculpado para ellos lograr su propósito y para doblegarlo a él. Vamos a ver qué acontece en los versículos 8 al 13. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tabnes diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tabnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará,
y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a espada. A fuego. Es que espada también era parte del castigo de Dios para ese pueblo. Pero en ese momento es fuego. Queridos hermanos, versículo 8. Vino palabra de Jehová a Jeremías, estando ¿dónde? Fugitivo, junto con el remanente que huyó beligerantemente en contra del plan de Dios, diciendo, miren queridos hermanos, Dios sigue hablando para su pueblo. A pesar de que todos los símbolos están destruidos, a pesar de que el pueblo huyó, hay algunos profetas que están predicando y pregonando a los cautivos en Babilonia. Ezequiel es uno de ellos, ¿cierto? Daniel es otro de ellos, que en este momento histórico está en Babilonia. Pero como este pueblo rebelde se va, Dios permite que se lleven a Jeremías, probablemente contra la voluntad de Jeremías, pero con una intencionalidad sana y providencial. ¿Cuál es la intencionalidad de Dios? Les voy a seguir hablando allá. ¿Ustedes se quieren ir por su cuenta? ¿Quieren hacer su voluntad? Bueno, pues háganla. Pero no se van a quedar sin voz de Dios. ¿Sí? Allá va a estar el profeta de Dios. Probablemente lo que quiso hacer este pueblo es, llevémonos a Jeremías, allá lo doblegamos, lo tratamos bien, él va a ver que nos van a tratar bien y vivimos en paz, y entonces Jeremías o no va a hablar más, o si habla, va a hablar cosas diferentes. Ellos pensaban que Jeremías era un líder camaleón, de esos que se mimetizan de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Hay muchísimos creyentes que se acomodan a las circunstancias, ¿cierto? Hay muchísimos creyentes que buscan un texto bíblico, que yo no lo he encontrado, que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿sí? No importa donde tú vayas, acomódate a las circunstancias y te va a ir bien, ¿sí? Mimetízate a las circunstancias. Sé como un camaleón, ponte del color de la circunstancia y nadie te molestará la vida. ¿No han sido ustedes tentados en algunas oportunidades a ser creyentes camaleones? Pues si tú estás en la empresa y todos son incrédulos y todos quieren esto, pues compartamos esto y al fin y al cabo Dios me puso acá y Dios es soberano, ¿sí? Acomodémonos a las circunstancias. Probablemente este pueblo, este remanente, pensaba que Jeremías era un profeta así, que en circunstancias adversas se acomodaba y se acondicionaba a las circunstancias, y que Jeremías tenía como profeta este postulado: a la tierra que fueres, haz la que vieres, haz lo que vieres y tranquilo, ¿sí? Si quieres vivir bien, no te incomodes ni incomodes a nadie. Si quieres vivir tranquilo, no diga a nadie lo que los ofenda y vamos a vivir sabroso. Jeremías no fue así. Una vez llegan y se establecen ahí en esta ciudad de fugitivos, Dios le da palabra a Jeremías. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Le da una tarea, ¿cierto? Una tarea ardua, no simplemente era dar un discurso, el pueblo no lo quiere escuchar, el pueblo tergiversa lo que Jeremías dice, lo acusa de mentiroso, lo acusa de estar incitado por su escriba Barut. Entonces Dios le da una tarea simbólica, artesanal, y le dice: toma piedras, toma barro. Recuerda que en Egipto había mucho barro, construyeron grandes pirámides. Recuerda que parte del trabajo de los judíos antes de salir de la esclavitud anterior era trabajar el barro, ¿cierto? Y construir ladrillos para sus edificaciones. Y Dios le dice a Jeremías básicamente lo mismo que tenía que hacer ahora. Toma barro, toma piedras, recúbrelas, haz una edificación, construye una fortaleza, porque en esta fortaleza va a venir a poner su escudo de victoria el rey Nabucodonosor. ¿Cómo les parece? Nabucodonosor solo debía venir hasta Judá, es decir, medio camino. Pero como ustedes huyendo a Nabucodonosor le voy a dar las fuerzas para que tome el resto del camino y vaya hasta Egipto y ponga aquí en este lugar de fugitivos el estandarte de que ganó la victoria frente a los judíos. Este será el lugar donde va a establecerse. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. ¿Cómo Dios llama a Nabucodonosor nuevamente? Mi siervo. ¿Nabucodonosor era cristiano? ¿Era creyente Nabucodonosor? No, no era creyente.
Era un hombre sanguinario, cruel, dominador. ¿Por qué Dios le dice mi siervo? Porque es el instrumento del momento histórico en las manos de Dios para disciplinar ¿a quién? A su pueblo. Y aun si su pueblo huye. Yo siempre recuerdo cuando hablo de esto, de cómo a veces pasa cuando uno está en la casa, especialmente en el campo, y lo van a disciplinar. Sale corriendo. ¿Y qué hacen los padres cuando tienen fuerzas? Corren detrás. Y a veces lo alcanzan. Si uno no se ha subido en un árbol, ¿cierto? O si uno no se esconde. El pueblo está haciendo eso, hermano. El pueblo está literalmente haciendo eso. El pueblo está diciendo, si Dios nos va a juzgar, corramos. Corramos para Egipto. Y Dios dice, bueno, si ustedes corren, Nabucodonosor también va a correr. Y va a llegar a Egipto y los va a juzgar. Y no solo los va a juzgar a ustedes, sino que por causa de ustedes va a sufrir Egipto. Por causa de ustedes, Egipto va a sufrir. Porque la paz que hay ahora en Egipto se va a terminar porque ustedes llegaron. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes hace 8 días algo interesante? El problema no era Egipto o Babilonia, el problema era el pueblo. Egipto estaba en paz y ellos se fueron porque había paz, pero una vez llegaron, no iba a haber paz. Y Dios lo dice, enviaré a Nabucodonosor, lo traeré, lo tomaré, lo haré que haga un viaje un poco más largo, los alcance y vengue lo que ustedes han hecho. Ponga su trono. Y versículo 11, ¿qué va a hacer Nabucodonosor? Una vez llegue a esta frontera egipcia, vendrá y asolará la tierra de Egipto, unos muerte, otros cautividad, otros espada, y pondrá fuego a sus templos y a sus dioses. Yo les pregunto, ¿qué culpa tiene Egipto de que estos judíos fugitivos hayan llegado? ¿Tiene culpa o no? Claro que sí, porque ellos se prestaron políticamente para protegerlos. Ellos no tenían por qué haberlos protegido. Ellos no tenían por qué unirse políticamente para hacer un bloque de resistencia a Babilonia. Ellos lo que quieren hacer los egipcios es, si recibimos a estos fugitivos, que vienen armados y que son toda una nación en exilio o que está migrando, vamos a ser más fuertes, vamos a fortalecer las fronteras y vamos a ser impenetrables si viene Babilonia. Pero el plan de Dios no era que Babilonia decayera y que creciera el imperio egipcio, o que hubiera 2 imperios poderosos en el momento. Nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es, si hay un imperio poderoso, el otro imperio es decadente. Egipto está en decadencia, Babilonia está en opulencia. Si Egipto se fortalece, quedan 2 imperios fuertes. No es el plan de Dios. Egipto va a sufrir, porque está siendo refugio de personas que están huyendo en contra del plan de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jonás huyó de la presencia de Dios? Dios le dice, va a Nínive, ¿recuerdan? ¿Y qué dijo Jonás? Sí, Señor, ya voy saliendo para Tarsis, en dirección opuesta. ¿Qué le pasó a todos los que estaban en la embarcación? ¿Recuerdo? La pregunta es, ¿y qué culpa tenían ellos? Ellos ni sabían lo que estaba pasando. Casi se ahogan, el susto más grande de la vida que se llevaron estos hombres de esta embarcación, porque iban con un hombre que iba huyendo de la presencia de Dios. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Nuestras desobediencias alcanzan a otros, y las consecuencias de nuestra beligerancia alcanzan a otros. Las consecuencias de nuestra rebeldía alcanzan a otros. Por eso no podemos proteger a los que son rebeldes. Por eso nosotros tenemos que exponer nuestro pecado y exponer a los hermanos de la iglesia que están en pecado. Exponerlos con amor, con misericordia, pero hay que exponerlos. Si yo sé que un hermano está en pecado, yo no puedo decir, no, pero es mi hermano, es mi amigo, yo no me voy a meter en problemas, pues eso. Dejarlo en las manos de Dios. No, yo no puedo hacer eso. Si yo hago eso, estoy haciendo lo mismo que hizo Egipto, recibiendo unos fugitivos, y voy a sufrir las consecuencias. Queridos hermanos, miren lo que acontece en versículo 12. Quemará los templos
quemará las ciudades, llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de ella en paz. ¿Qué es lo que va a hacer ahora Nabucodonosor? Extender su dominio hasta la frontera egipcia, destruyendo, asolando y quemando todo lo que encuentra. Va a haber guerra. ¿Quién es la causa de la guerra en Egipto? Los judíos que están huyendo. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el salmista? Si voy a la montaña, allí estás tú. Si voy a los mares, allí estás tú. Si me voy a lo profundo de la tierra y me meto en una caverna, allí tú estás. Una cosa o un principio que debemos aprender y debemos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros discipulados, a ellos es: Dios es omnipresente y omnisciente. Todo lo ve y todo lo sabe. ¿Dónde me escondo? ¿Qué oculto yo? Yo puedo ocultar muchas cosas de ustedes, pero ¿le puedo ocultar a Dios? ¿Le puedo esconder a Dios? ¿Me puedo refugiar donde haya paz y tranquilidad y paso inadvertido? No, queridos hermanos. Es probable que ustedes en algún momento digan: vivimos en una gran ciudad, me voy a ir a un lugar, a una localidad de la ciudad donde nadie me vea y voy a desordenarme hoy. Y cuando ustedes están llegando: hola hermano, qué bueno verlo. ¿Qué haces por acá? Me dice: Y aún si no encontráramos ese hermano creyente, amigo, conocido, vecino, que nos saluda y nos hace cambiar de planes y nos detiene en nuestro intento de pecar, Dios lo está viendo. Aún si nadie lo supiera, aún si nadie lo viera, Dios lo ve, y eso es suficiente. Porque si Dios y usted sabe, ya eso es público. El versículo 12 usa una metáfora supremamente interesante, el profeta Jeremías, diciendo de cómo Nabucodonosor va a devastar y arruinar a Egipto, y su tarea devastadora y asoladora va a ser mayor que la que causó en Judá y en Jerusalén. Mire el ejemplo que dice: limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa. Y el término que usa allí, o la expresión que usa allí, realmente es: despiojará, como el pastor despioja la capa después de haber estado con las ovejas. ¿Ustedes alguna vez han tenido piojos? Despiojar es una tarea difícil, extenuante, de paciencia, de dedicación. Pero aquí no está hablando de despiojar de esos piojos que ustedes están pensando. Por supuesto que también hay que hacerlo. Sino cómo despiojamos la capa después de haber estado en el campo. Ahí, cuando estamos en el campo, en la maleza, hay algunas semillitas que a veces se pegan a nuestra ropa, y cuando tenemos una ropita así apropiada, pues se pega mucho más. Yo recuerdo de una planta en el campo que se llama la chipaca, que era una semillita, o es una semilla, y cuando uno iba al campo, pasaba por los lados donde había esa semilla, esa planta, y se le prendía por toda la ropa, y es una semilla que puya, que pica. Y la tarea difícil para uno comenzar a limpiar la ropa, ¿cierto? Es llegue uno y comience a despiojar la ropa o deschipacar la ropa, porque con esa ropa yo no puedo sentarme al comedor. Yo con esa ropa así, con toda esa cantidad de pullitas, de agujitas, de semillitas, no puedo acostarme, porque eso incomoda demasiado. Hay muchas semillitas que en el campo se le pegan a la ropa, ¿sí? Y cuando uno va saliendo del campo, pues lo mejor es quitar todas esas semillas. Eso se llama despiojar. Ustedes tuvieron un mal pensamiento hace un rato. Despiojar, es decir, limpiar la capa de toda esa maleza, de toda esa semilla incómoda, esa pelusa que lastima, que incomoda. Dice: cuando el pastor llega de su trabajo, del campo de cuidar las ovejas, una tarea tenían los pastores, y era despiojar su capa. Es decir, sacar todas las cositas, las semillitas, las pelucitas, las lanitas que dejaba el trabajo con las ovejas,
para que su capa estuviera nuevamente apta para ser usada y para estar en casa. Dice, eso va a hacer Nabucodonosor en Egipto. Es decir, va a limpiar el país, por lo menos la frontera. Los va a limpiar, no va a quedar absolutamente nada, y los que huyeron para allá no van a sobrevivir, van a morir. Dice, ¿y cómo saldrá luego el rey de Nabucodonosor para su propia tierra? ¿Cómo saldrá? En paz. ¿Saben? Eso es extraordinario. Ahí no está diciendo que él iba en paz y vivía en paz. Lo que está diciendo, todo sanguinario, todo asesino en serie, todo delincuente, va y comete las fechorías, ¿y cómo sale? En paz. Nosotros que no somos ladrones, bueno, eso espero, y que no somos asesinos, si nosotros nomás pensáramos en cometer un asesinato, ¿cómo nos ponemos? Nerviosos, sudamos, temblamos, nos delatamos, ¿sí? O si pensamos nomás en robar, cuando nos van a preguntar, algunos dicen, no, pues, no, es que, no, sí, usted se robó eso, ¿sí? Pero cuando la persona es experta en robar o experta en asesinar, va y comete el asesinato y sale tranquila. Así hacen los delincuentes. Así hacen los asesinos. ¿No han visto ustedes que cuando muestran a veces videos de atracadores, llegan, van tranquilos por la calle, de un momento a otro sacan el revólver, disparan, se suben a una moto, a un carro y se van? Y uno dice, pero venía caminando a mi lado. Yo nunca sospeché que pudiera ser un asesino que a sangre fría cometiera eso. ¿Se acuerdan que Ismael asesinó a muchos a sangre fría? Y los metió en una fosa común y colorín colorado, no ha pasado nada, y vamos a adorar al templo. Este hombre no dice que vivió en paz o que promovió la paz. Lo que dice es, este hombre es un delincuente, un sanguinario, instrumento en las manos de Dios para juzgar. Comete todo esto y despioja a la nación. Le mete candela a lo que encuentra. A uno los mata a espada, a otros los lleva cautivos, los asesina, los tortura. ¿Y cómo sale caminando? En paz, no ha pasado nada. Así hacen las personas que están cauterizados en su conciencia cuando pecan. El que es inmoral, que tiene su conciencia cauterizada, va y peca, comete las inmoralidades y se da un baño y no ha pasado nada. ¿No es eso patético, queridos hermanos? ¿No es eso supremamente diciente del corazón de este hombre Nabucodonosor? Nabucodonosor no es un siervo de Dios creyente y temeroso de Dios. Es un instrumento para juicio, como lo fue Faraón, como lo ha ido el César y como han sido los emperadores y muchos reyes en la historia. No es que él cometió todos esos actos atroces y tenía paz en su corazón. ¿Se acuerda que les dije hace un rato? Que muchas veces tomamos decisiones y decimos, no, pero yo tengo paz. Nabucodonosor tenía ese mismo principio. Voy, extermino, mato, meto candela, todo esto y me siento bien. Estoy en paz. ¿No se han dado cuenta que a veces personas que son ladronas o asesinos cometen sus actos delincuenciales y luego van a agradecer a Dios? O dicen, hoy fue un buen día. ¿Sí? Gracias a Dios me fue bien. No habían cámaras por ahí, nadie me detuvo. Este hombre es un instrumento en las manos de Dios para juzgar no solo al pueblo rebelde que corre huyendo de la disciplina, sino también va a juzgar al pueblo rebelde que ve una oportunidad en estos fugitivos para hacerse más fuerte y para resistir a Babilonia. Todos están utilizando acá, hay un gran utilitarismo en este capítulo. Primero, Johanán y el pueblo quieren utilizar a Jeremías para que la voz de Dios les salga favorable. Luego, como no les es favorable, entonces lo llevan cautivo para intentar utilizarlo y que él cambie de opinión y en el exilio les dé un mensaje favorable. Luego ahora Egipto ve la oportunidad de recibir estos fugitivos y ¿qué dicen? Es nuestra oportunidad. Si los recibimos nos hacemos fuertes. Ellos están entrenados para la guerra, conocen la zona, conocen la región, vienen huyendo de Babilonia, van a estar a nuestro favor y vamos a resistir a Babilonia con más fortaleza. Los utilizan también. ¿Y ahora qué hace ahora Nabucodonosor? Utiliza todo esto para extender su poder,
para poner la bandera de su triunfo en tierra egipcia. Además quebrará las estatuas de Bexemes, que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. El pueblo dijo, si nos vamos para Egipto, ¿cuál fue lo primero que ellos pensaron que iban a tener en Egipto? Viviremos en paz. Vámonos para Egipto y vivimos en paz. ¿Hubo paz en Egipto? No hubo paz. La Biblia dice, no hay paz civil para nadie. Nunca habrá paz social, porque la paz Dios la opera en el corazón. Nosotros podemos irnos para el lugar donde nos vayamos, no va a haber paz. ¿Ustedes creen que los países ricos viven en paz? Ellos no tienen las situaciones económicas que nosotros tenemos en nuestro país porque son países ricos, pero viven en paz. ¿Ustedes saben en qué países se dan los mayores índices de drogadicción y de suicidio? En los países ricos. En los países donde todo está resuelto, los índices de drogadicción son más altos que en estos países. Y los índices de suicidio. Y uno dice, pero ¿por qué se suicida un adolescente si todo lo tiene? Cuando nace tiene todo asegurado, todo su futuro. Por eso se suicida. Porque no tiene nada que hacer. No tiene nada que le inquiete, que le preocupe, que no tiene un sueño de vida, no tiene un proyecto, no tiene una ilusión. Todo está resuelto. Y no vale la pena vivir así. Ustedes saben que en los países donde hay mayores carencias es donde hay menos índice de suicidio. ¿Por qué? Porque hay motivos para vivir, porque hay ilusiones para levantarse, porque hay proyectos para emprender, porque hay razones para hacer las cosas. Por eso no es conveniente que los gobiernos le den a uno las cosas. Cuando un gobierno dice, tranquilos, yo les voy a dar, eso es de lo más dañino para una nación. Porque si a uno se acostumbran a darle, ¿uno qué aprende? A ser negligente, a ser perezoso, a no valorar, a no administrar. Y pues, no tengo ninguna razón para levantarme, para esforzarme. El proyecto de Dios es trabajemos y ganemos el dinero con el sudor de nuestra frente. Esforcémonos y vivamos para Dios. Pero saben, queridos hermanos, a modo de conclusión, este pueblo acusa a Jeremías de ser mentiroso para ellos lograr 3 propósitos. ¿Cuáles son los 3 propósitos con la acusación? Viajar para Egipto diciendo que Jeremías no fue realmente enviado por Dios. Salirse con la suya en su proyecto de escapar de la disciplina babilónica. Y la tercera es acomodarse en un estilo de vida nuevo y vivir sabroso. Yo les pregunto, ¿cuál de las 3 logró el pueblo? ¿Lograron esquivar la voz de Dios? No, porque Jeremías no se mimetizó allá en Babilonia, en Egipto. Jeremías en Egipto volvió y les dijo, esto les dijo Dios en Judá, este es el mensaje, si huyen les viene espada, como huyeron, ahí viene la espada. Ellos pudieron huir del juicio de Dios y del castigo a través de Babilonia por haberse ido para Egipto. Como muchos de nosotros cuando corrimos huyendo de la disciplina, cuando llegamos 2 horas después nos la dieron doble. Dios hizo lo mismo con Judá. Ustedes se van pensando que la voz de Dios los atormenta acá, entonces ahí va Jeremías con ustedes y les va a seguir repitiendo lo mismo. Ustedes se van pensando que Babilonia los va a invadir acá y que van a ser presa fácil y quieren huir del juicio, se van para Egipto, bueno, allá les va a llegar Nabucodonosor. Ustedes se van pensando que aquí hay guerra y que aquí es duro y quieren vivir bien, allá no van a vivir en paz, van a vivir en guerra. ¿Estaba mintiendo Jeremías? No. No usemos acusaciones, hermanos, para decir cosas. Dios no miente, Dios es verdad. Y las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan donde vayamos y donde nos escondamos. Inclinen su rostro, por favor. Que el Señor les bendiga, hermanos.